Hola, bienvenidas a nuestra lectura de hoy. Sean muy bienvenidas y vamos a leer el capítulo 1 en el verso 20 del libro de Proverbios. Entonces, primero vamos a hacer una oración, ¿no? Como siempre. Vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que hable con nosotras, que nos guíe, que nos dé el entendimiento de su palabra. ¿Está bien? Entonces, cierre sus ojos. Vamos a orar. Te puede quedar ahí sentada mismo. ¿Está bien? Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, nosotras estamos delante de ti, delante de tu santidad, de tu majestad, de tu gloria, de tu grandeza. Y aquí nosotras venimos, oh Padre, porque te necesitamos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu misericordia. Te pedimos, Espírito Santo, que ahora el Señor venga a nos perdonar, que el Señor venga a lavarnos, oh Dios, de todo lo que no te agrada. Que el Señor venga a limpiarnos hasta de nosotras mismas, oh Dios, para que no haya en nosotras nada que te desagrade, mi Padre. Espírito Santo, nosotras estamos aquí reunidas en tu nombre para escuchar tu voz, para entender tu palavra. Porque, mi Padre, es tu palavra que nos guia, es tu palavra que nos ensina o caminho correto a seguir. Es tu palavra que nos dá a direção certa. Es que nos ensina, mi Padre, qual decisão temos que tomar. E a decisão certa, a decisão que te agrada, es tu palavra. El Senhor se revela em tu palavra. Então, Espírito Santo, te pedimos que o Senhor venga a hablar com nosotras en estos momentos que vamos a estar aqui. E mais que hablar, Espírito Santo, nosotras te pedimos que o Senhor venga a nos dar entendimento de tu palavra, porque muita gente conhece tu palavra, muita gente escuta tu palavra, casi que a diário. Pero Espírito Santo, só o Senhor pode nos dar o entendimento, porque é com o entendimento de tu palavra que nós vamos a poder fazer tu vontade. É que nós vamos a poder andar em tu presença. E é isso o que nós queremos. Queremos andar em tu presença todo o tempo, todos os dias de nossa vida. Queremos agradar-te, queremos fazer tu vontade, porque nós sabemos, ó Deus, que tu palavra, que tu vontade é buena, perfeita e agradável. Então, ensina-nos, Espírito Santo. É isso o que te pedimos. Se há aqui agora, mi Padre, uma pessoa necessitando de uma direção tuya, ella necessita tomar decisões em sua vida, pero ella não sabe que fazer. Eu te pido, Espírito Santo, que o Senhor venga a falar com ella, que o Senhor venga a dar-lhe a direção certa, aquilo que te agrada, aquilo que é tu vontade, para que ella seja bendecida, mi Padre, para que ella seja bem-aventurada, para que ella seja feliz em toda a sua vida. Nós te pedimos e já te agradecemos por tu gran misericórdia. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos a ler. É capítulo 1 de Provérbios, no verso 20. É a sabedoria hablando com nosotras. É Deus personificado em la sabedoria. E disse, habla la sabedoria. Então, o verso 20 diz, la sabedoria clama em la calle. Em las plazas alza su voz. Então, clamar. Clamar é algo fuerte. Não é apenas pedir, não é apenas hablar, é clamar. Então, nós vemos
que a sabedoria está clamando para alertar-nos, para guiar-nos, para que nosotras vengamos a dar atención a ella. Entonces dice, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras, porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. En el verso 26 dice, también yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis, e vuestra calamidade sobrevenga como torbellino, quando vengan sobre vosotros tribulação e angústia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Vamos a leer despacito, outra vez, cada versículo, para que podamos entender bien. Como decíamos, la sabiduría aquí, el Altísimo, el Todopoderoso, está personificado en la sabiduría. Entonces, esta sabiduría clama, ella alerta. Quando uma pessoa clama, é porque ela está querendo chamar a atenção da outra. Então, é isso o que a sabedoria está fazendo. E aqui diz que a sabedoria está em la calle, em las plazas, em todos lados. A sabedoria está em sua casa, em seu matrimônio, com seus filhos. A sabedoria está quando você está em la escola, em seu trabalho. A sabedoria está quando você está em la calle, ou seja, quando você está reunida com sua família. A sabedoria está em todas partes. E ela lhe está alertando todo o tempo. Todo o tempo a sabedoria lhe está chamando a atenção, lhe está clamando para que você lhe dê atenção a ela. Porque é através da sabedoria que você vai tomar as decisões corretas. Se não há sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, as decisões são através de las emoções, de los impulsos, de los deseos carnales. Então, não é de acordo, não estão de acordo com Deus. Hoy día, las personas tienen mucha información, pero ellas no tienen entendimiento. Ellas tienen mucha información de muchas cosas, incluso de la palabra de Dios.
Pero como ellas no tienen este entendimiento, ellas no consiguen decidir de acuerdo con Dios. ¿Y por qué ellas no tienen este entendimiento? Porque ellas não estão valorando, porque ellas não estão dando oídos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Dios revelándose a nosotras, a todas las personas. Todas las personas tienen acceso a una Biblia, que es la palabra de Dios. Todas las personas. Entonces, cuando una persona, ella da atención, ella presta oídos, ella da oídos, como leímos hace un par de semanas atrás, cuando ella da oídos a la palabra, a la instrucción, a la reprensión, como está dicho aquí varias veces, ahí sí la persona, ella recibe este entendimiento que viene de Dios. Es como usted, por ejemplo, usted habla de muchas cosas con una persona, usted la enseña, usted está siempre dispuesta a ayudarla, usted está siempre ahí hablando con ella, intentando ayudarla, quizás hasta mismo sus hijos. Usted da consejos, usted les enseña con toda paciencia, con todo amor. Usted habla con ellos, usted está siempre ahí para apoyarlos, para ayudarlos, hasta cuando ellos cometen errores. Pero ellos no le quieren hacer caso. Sean sus hijos o sea una persona que usted ha intentado ayudar. Esta persona no quiere hacerle caso. Esta persona no le da oídos. Ella no le presta atención. Y ella, por eso, ella no practica sus enseñanzas. ¿Y qué ha pasado con ella? Ella ha sufrido por esto. Y lo mismo somos nosotras con Dios. Dios siempre está hablando. Cada vez que usted va a la iglesia, cada vez que usted participa de una reunión, sea la reunión que sea la reunión de domingo en la mañana, de miércoles o durante la semana que usted va, sea una reunión que usted está participando del grupo joven, sea una reunión del grupo de evangelización, sea una reunión con obreros, sean las vigilias, sea mismo cuando usted agarre su Biblia, siempre, siempre, siempre el Espíritu Santo va a estar hablando con usted. Pero siempre usted tendrá el poder de decidir si usted va a dar oídos a esta palabra o no. Hablar, el Espíritu Santo habla. Es como está escrito aquí, la sabiduría, ella clama. Ella clama. Y usted sabe lo que es un clamor. Es diferente de una petición, es diferente de una charla, es diferente de un pedido, es diferente de un favor. El clamor es algo que sale del alma de la persona. Y es eso lo que la sabiduría hace con nosotras. Ella clama para que nosotras estemos atentas a ella. Entonces, como yo decía, ella está en todas partes. Ella está ahí en su casa cuando usted está viviendo un momento difícil, que quizás toda la paz se quiere ir por discusiones, por situaciones feas, por palabras feas, por actitudes, comportamientos feos, sea de usted o de su familia, de su familiar. Esta sabiduría está ahí clamando por usted, para que usted pueda parar, pensar y escucharla, para que usted pueda tomar la decisión correcta, para que usted pueda tener la palabra correcta, para que usted pueda portarse de forma correcta. Ella está ahí con usted, ella no está lejos. Ella está ahí con usted, tanto que dice que ella está en las plazas, en
en las esquinas, en las calles, en todas partes ella está. ¿Para qué? Para ayudarle. Entonces, cuando usted clama también a esta sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría humana, no la sabiduría de este mundo, no la sabiduría que uno aprende en la escuela, no, es la sabiduría que uno aprende aquí, en la palabra, que solo el Espíritu Santo puede dar. Entonces, cuando usted también clama a ella por ayuda, por socorro, por dirección, ella le va a guiar, ella le va a mostrar el camino a seguir, ella le va a enseñar la dirección cierta. Y ahí él sigue, ¿hasta cuándo? En el verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples? Los simples son aquellas personas que todo para ella es normal. Ella no se importa. Para ella algo está equivocado, algo está mal, ella se da cuenta que algo está mal, pero viene una amiga, viene una persona y le dice, no, eso está bien, eso no pasa nada, no hay problema, todos hacen lo mismo. Y ahí esta persona que es simple, ella, está bien, entonces realmente no es así tan mal. Dice, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? O sea, ¿hasta cuándo esta persona no va a tener una fe definida? ¿Hasta cuándo ella se va a dejar llevar por los demás? ¿Hasta cuándo ella no va a dar importancia a la palabra de Dios? Y ahí sigue, y los burladores se deleitarán en hacer burla. ¿Hasta cuándo una persona puede jugar o se puede burlar de la palabra de Dios sin que ella no sufra las consecuencias de esto? Porque no estamos hablando de palabras de hombres, no estamos hablando de voluntad de hombres, de sabiduría de hombres, no, estamos hablando del Todopoderoso, de la sabiduría que viene de Él. Entonces, la palabra de Él es digna de temor, de obediencia, de reverencia. Por eso yo hasta hablaba con ustedes que cuando vayan a leer su Biblia, que ustedes tengan una postura, que ustedes no estén sentadas de cualquier forma, que no estén acostadas, que no lean la Biblia de cualquier forma, como si fuera un libro común y corriente. Que ustedes no, tengo mucho sueño, pero voy a leer la Biblia solo para cumplir un protocolo. No haga esto, porque esta palabra es muy santa. No haga de su Biblia un perchero o una cajita donde usted pone varias cosas, varios papeles, varias cosas. No. Cuide su Biblia, no deje que las páginas de su Biblia se arruguen o que sus niños jueguen con ella. La Biblia no es un juguete. La Biblia es la palabra de Dios. Dios está reflejado aquí y Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Entonces la Biblia es algo muy santo que usted tiene que guardarla, que cuidarla, que protegerla. Cuide su Biblia como si fuera una joya, un tesoro, porque así es. La palabra de Dios para nosotras es un tesoro que no se estima el precio de este tesoro. Entonces Dios dice, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios, o sea, aquellas personas que son tercas, aquellas personas que, pese a que escuchan la palabra de Dios, quizás a diario, ellas no dan oídos, ellas no la practican. ¿Por qué?
porque ellas creen que ellas saben más que Dios. Ellas creen que su voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Ellas creen que lo que ellas quieren es mejor de lo que Dios quiere. Ellas creen que ellas ya saben, que ellas son autosuficientes. Ellas piensan que no necesitan de Dios, que no necesitan someterse a Él. Quizás porque tienen mucho estudio, quizás porque son personas luchonas, quizás porque son personas que trabajan mucho y creen que es a través de la fuerza de su brazo que su vida va a salir a flote, que su vida va a seguir adelante y va a estar bien. Todo va a estar bien siempre, por el esfuerzo de ellas, por la justicia de ellas. Y no es así. Aquí la Biblia llama de simples, o sea, aquellas personas que son simplemente influenciadas, ellas propias hacen y deciden lo que para ellas es el bien o el mal. La Biblia habla sobre los burladores, porque cuando una persona no cree, cuando una persona no valora, cuando una persona no da oídos a esta palabra, ella se está burlando de Dios. Y dice, y los necios son estas personas tercas. Mira cómo Dios habla de aquellos que no quieren escuchar su voz. Quizás usted nunca pensó que usted era una persona simple, una persona burladora, una persona necia. Quizás usted nunca pensó que era así. Pero cuando nosotras nos miramos al espejo, a la luz de la palabra de Dios, nosotras nos damos cuenta de muchos errores. Y eso no es para nuestro mal, no es para condenarnos, no es para acusarnos, no es para hacernos daño, jamás. Lo que Dios nos enseña en su palabra, y Él a veces habla fuerte, Él habla duro con nosotras, es justamente para que nosotras cambiemos. Es justamente para llamar nuestra atención. Como aquí dice que la sabiduría clama. Y a veces la sabiduría tiene que darnos un sacudón para que nosotras podamos despertar. Y ahí sigue. ¿Hasta cuándo los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. O sea, este es el deseo de Dios. Esta es la voluntad de Dios para todas nosotras. No importa quién usted sea, no importa el tiempo que usted tenga en la iglesia, no importa sus errores en el pasado, no importa. Lo que Dios quiere es hablar con usted. Lo que Dios quiere es derramar sobre usted de su espíritu para darle este entendimiento de su palabra. Como yo decía antes, muchas personas tienen muchas informaciones, pero las personas no tienen el entendimiento que viene de Dios. Por eso ellas, pese a que están dentro de una iglesia, ellas sufren. Porque por no tener este entendimiento, ellas van tomando decisiones basadas en su emoción, en sus instintos, en sus impulsos. Y ellas no consiguen ser felices. Entonces lo que dice aquí es, volveos, mira el consejo que Dios nos da como un padre.
volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras. Porque he llamado e habéis rehusado oír. He extendido mi mano e nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío. O sea, las personas no han dado oídos a Dios. Y no habéis deseado mi reprensión. Las personas, ellas quieren, en su mayoría, ellas quieren vivir de forma que agrade a sus deseos humanos. E aí entra el confronto com Deus. Es lo que Dios está diciendo aquí. No quieran vivir de acuerdo con sus conocimientos, con su inteligencia humana. No quieran vivir de acuerdo a su propia voluntad, creyendo que ustedes saben más que yo. Es un consejo que Él da. Vuélvanse a mí, escuchen lo que yo quiero decirles. Ele disse, habéis desatendido e não habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Entonces, aquí quizás la persona lea y piense que Dios es un ser malo, que Él castiga, que Él hace mal a las personas. Pero es todo lo contrario, porque aquí Él está aconsejando, Él está enseñando, Él está exhortando, Él está llamando la atención. Es más, Él está clamando para que la persona le dé oídos. Pero si la persona no quiere, no es Dios que la va a castigar. Es la propia persona que va tomando sus decisiones. Y ella va tomando una decisión hoy, otra decisión mañana, otra decisión pasado mañana, sin la dirección que viene de Dios para ella, sin saber lo que es mejor para ella. Ella simplemente se deja guiar por sus emociones. Ella simplemente se deja guiar por su deseo de venganza. Ella simplemente se deja guiar por los sentimientos de su corazón, que le dicen, mira, no es tan así. Si quieres hacer eso, hazlo. Si quieres actuar así, actúes. No necesita perdonar. Fue el otro que te hizo el daño. Entonces, ¿por qué tú tienes que perdonar? No necesitas perdonar. Siga con esta amistad, porque en este lugar tú eres aceptada y tu mamá y tu papá te reprenden, tu familia no te entiende y ella se va dejando guiar por todas estas cosas, por todos estos consejos que son del mundo, que son totalmente diferentes de los consejos de Dios. Totalmente diferente. Los conceptos del mundo son totalmente diferentes de los conceptos de Dios. El mundo dice que usted tiene que pelear, el mundo dice que usted tiene que no perdonar, el mundo dice que usted se tiene que vengar, el mundo dice que usted no tiene que guardar su cuerpo, proteger su cuerpo, valorarse a sí misma. El mundo no dice nada de esto, porque lo que el mundo enseña es contrario a lo que está escrito. Pero siempre usted tendrá el poder de decidir qué es lo que usted quiere hacer.
Nadie le puede influenciar o convencer. Nadie. Solo usted decide si usted se dejará influenciar y si usted se dejará convencer. Y ahí Dios sigue diciendo en el verso 27. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces la persona va decidiendo, la persona que no quiere dar oídos a la palabra de Dios, ella va construyendo su vida basada en sus decisiones. Y sus decisiones están basadas en su corazón, en sus emociones, en sus impulsos. Y ella va a sufrir por esto. Piense, si todas las veces que usted tomó una decisión equivocada, una decisión que era contraria a la palabra de Dios, si usted no sufrió. Yo sí, conmigo me ha pasado muchas veces. Cuando yo decidí tomar una decisión, cuando yo tomé una decisión fundamentada en mis emociones, en lo que mi carne estaba deseando en aquel momento, vamos a decir así, ¿no? En que mi deseo humano estaba deseando en aquel momento. En lo que mis emociones me estaban llevando en aquel momento. Yo sufrí por esto. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi mamá me decía, no hagas tal cosa. Y yo, ¿pero por qué? Y ella me decía, porque yo no quiero. Y yo pensaba, pero mi mamá no quiere, pero yo quiero. Y por muchas veces yo hice lo que yo quería. Yo no la obedecí. Y todas las veces que yo hice esto, yo sufrí. Todas. Ni una pasó en blanco, en alto. Todas las veces que yo desobedecí, yo sufrí. Y no fue porque mi mamá me castigó. No, al contrario. Después que yo cosechaba lo malo de mi decisión, yo iba hasta ella, mamá, mamá, yo me caí, mamá, yo me siento mal, mamá, yo me lastimé. Y ella me agarraba y cuidaba de mí. Entonces, no fue mi mamá que me castigó, fue mi decisión que me llevó al mal. Fue mi propia decisión que me llevó a sufrir. Y es eso lo que está escrito aquí. Es eso lo que está aquí para que nosotras aprendamos. Entonces en el verso 28 dice, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. ¿Y por qué? Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Entonces, cuando una persona decide tomar sus propias decisiones, vivir su vida fundamentada en cualquier otra cosa, cualquiera que sea, y que no sea la palabra de Dios, ella va a sufrir por esto. Pero ahí usted piensa, pero Dios está siempre cierto. Él sabe siempre lo que es mejor para mí. Sí. Sí. Es así. Dios sabe siempre lo que es mejor para usted. No hay ninguna persona en este mundo que sepa lo que es mejor para usted que no sea Dios. Él sabe lo que es mejor para usted. Y Él le quiere guiar a vivir esta vida plena. Él le quiere guiar
a vivir em comunhão com Ele. Pero isso solo vai passar quando você lhe dê ouídos. Por isso, é o que Ele lhe aconselha. Que você dê ouídos a sua palavra, para que você reciba de Ele o entendimento de ella. Tampouco sirve que uma pessoa conozca a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não pratique. Quizás você conozca uma pessoa assim, que ella conoce muito a Bíblia, pero ella não pratica. E por que ella não pratica? Porque ella não tem o entendimento de esta palavra, que solo o Espírito Santo pode dar. Por isso, quando vamos a ler a Bíblia, nós oramos e pedimos a direção do Espírito Santo, porque nossa sabedoria humana, por mais inteligente que você seja, por mais estudiada que você seja, por sua sabedoria humana, por sua inteligência humana, por sua capacidade humana, você não consegue entender. Você pode ler, passar todo o dia lendo, você não vai entender. Por quê? Porque não viene de você, viene de Deus. E só o Espírito Santo dá este entendimento. E aí, en el verso 29, no, perdón, no, en el 29 mismo, ¿no? Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Quizás usted piense, pero reprensión va a ser algo feo, va a ser algo que me hace mal, va a ser algo que me va a hacer sufrir porque a mí no me gusta ser reprendida. Pero la reprensión que viene de Dios es algo tan bueno para nosotras, que no se compara a ningún elogio, a ningún apapacho que cualquier persona le pueda dar. Cuando Dios habla con usted, aunque sea para reprenderle, es un gozo en su alma. Quizás le traiga una tristeza en el momento, pero es la tristeza, es una tristeza para su bien, es una tristeza para su salvación. No es una tristeza que le condena, que le juzga. No, es un dolor que será para traerle vida. Porque cuando Dios reprende y nosotras escuchamos esta reprensión, ¿qué es lo que pasa? Hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, cuando nosotras nos damos cuenta de nuestros errores y nos arrepentimos, ahí sí, nosotras tenemos paz en nuestra alma. Porque mientras una persona, ella no acepte la reprensión de Dios, ella siempre va a estar incómoda, ella siempre va a estar inquieta, todo para ella va a estar mal, aunque ella tenga todo, le va a faltar algo, aunque ella esté bien en muchas áreas de su vida, con ella misma, ella no va a estar bien. Es porque ella no se arrepintió del error que ella está cometiendo. Y cuando uno da oídos a esta reprensión que viene de Dios, uno se arrepiente. Es al instante, es algo que acontece dentro de nosotras. Es algo que no hay como explicar con palabras, pero hay una transformación dentro de nosotras cuando hay arrepentimiento. Entonces, vamos a aprovechar este momento y si el Espíritu Santo ya le alertó,
se o Espírito Santo já lhe está falando sobre algo que você está cometendo que não lhe agrada a Ele, seja grande ou seja pequeno, não importa. Seja uma atitude, um comportamento, seja uma amistade, seja um sentimento, seja um rancor, seja um mal pensamento, seja uma mala intenção. O Espírito Santo le está repreendendo, não le está condenando nem lhe juzgando. Ele le está repreendendo para que haja arrependimento em você. E quando você dá ouvidos a sua palavra, aí você se arrepende. E quando você se arrepende, você tem paz em sua alma. É como que sale um peso de suas espaldas. É como que você recebe um bálsamo em sua alma, que lhe lava, que lhe limpa, que lhe purifica. E hasta su humor cambia. Hasta su forma de ver as coisas, de ver as pessoas cambia. ¿Por quê? Porque hubo arrepentimiento. E se hubo arrepentimiento, hubo perdão. Usted es perdonada por Él. Cuando usted se arrepiente, usted es perdonada por Él. No importa su error, no importa el pasado, no importa si usted haya cometido lo que sea. Vuelvo a decir, grande o pequeño, para Dios no importa esto. Lo que Dios quiere es arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, ahí usted tiene paz, porque usted recibe el perdón de Dios. Aí en el 31 ele sigue, comerán del fruto de su conducta. Aqui está. Deus não castiga. Não é Deus que castiga. La persona cosecha el fruto de su conducta, de su propia decisión. E de sus propias artimanhas se hartarán. Nel 32 dice, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. O sea, el necio es el terco, el que no quiere dar oídos, el que sabe lo que es correcto, pero hace lo que está mal. Y necio es aquella persona que no quiere escuchar. Pese a que ella sepa, ella no quiere hacer el bien. Ella quiere seguir en el mal. Y en el verso 33, mira lo que Dios dice para nosotras. Pero el que me escucha no es el que va a la iglesia, no es el que tiene muchas responsabilidades. Quizás usted tenga responsabilidades en la obra de Dios. Usted sea una obrera, usted cuide de algo en el grupo joven, hasta de una tribu, usted de servicio. Quizás muchas personas en la iglesia pidan su ayuda. Quizás usted hasta evangeliza, habla de Jesús para las personas. Pero mira lo que está escrito aquí. El que me escucha no es el que hace las cosas en la iglesia. No es el que tiene muchos años en la iglesia. No es el que tiene muchas responsabilidades, que trabaja mucho, que hace mucho en la iglesia. No. El que me escucha. ¿Usted consigue entender esto? ¿Usted consigue entender que lo más importante en su vida es su comunión con Dios? No es su cargo en la iglesia, no es el trabajo que usted realiza, no es la obra que usted realiza. Es que usted escuche a Dios. Porque eso
Cuando una persona escucha a Dios, es porque ella es humilde para estar ahí en la dependencia de Dios. Cuando una persona no escucha a Dios, es porque ella es orgullosa, es porque ella se cree autosuficiente, es porque ella quiere hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces, mira lo que está escrito. El que me escucha vivirá seguro. ¿Usted quiere vivir segura? ¿Usted quiere tener una vida bendecida? ¿Usted quiere tener esta sabiduría que nosotras tanto necesitamos? ¿Usted quiere tener el entendimiento de la palabra de Dios? Entonces, es lo que está escrito aquí. El que me escucha vivirá seguro y descansará. Quizás usted está viviendo muy agitada, muy atribulada, muy llena de preocupaciones. Quizás usted esté viviendo como que en un torbellino, en medio a un huracán. Quizás usted esté viviendo de un lado para otro sin saber qué hacer, sin saber qué decisión tomar. Mire la enseñanza que el Espíritu Santo le da. El que me escucha vivirá seguro. Quizás todo lo que usted pide es esta seguridad, todo lo que usted necesita, todo lo que usted quiere es esta seguridad. Pero eso solo acontecerá cuando usted escuche a la palabra de Dios, cuando usted escuche a Él. Y descansará sin temor al mal. Porque usted teme a Dios, usted no necesita temer el mal. La Biblia dice que Jesús en la cruz, Él triunfó sobre el diablo. Y el diablo fue despojado. O sea, Él no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Todo lo que Él habla es mentira. Quizás usted ya vio una persona manifestada con un demonio en la iglesia y usted pensó, este demonio es fuerte. No, no es. ¿Sabe por qué no es? Porque el Señor Jesús triunfó sobre él en la cruz. No apenas lo venció, él triunfó sobre el diablo en la cruz, cuando él se entregó en la cruz. Y el diablo, por este sacrificio de Jesús, Jesús recibió todo poder y autoridad. Y él despojó al diablo. O sea, el diablo no tiene nada, derecho a nada, poder para nada. Nada. Por eso que la Biblia dice que él es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque el trabajo de él es engañar a las personas. Es que las personas crean que él puede algo, que él es fuerte, que él domina la vida de la persona, que él nunca la va a dejar. Y es todo lo contrario. Porque mira lo que está escrito aquí. Si una persona escucha a Dios, a la palabra de Dios, ella va a vivir segura, ella va a descansar y va a vivir sin temor al mal. Entonces, mira la decisión que usted debe tomar. Mira lo que está escrito aquí. Si usted teme a Dios, usted no va a temer el mal. Pero si alguien no teme a Dios,
ahí sí ella va a temer el mal. Porque como ella no está sometiendo su vida al poder y la autoridad que solo el Señor Jesús tiene, si ella quiere vivir su vida de acuerdo a su propia voluntad, ella misma va a sufrir por esto. Porque aí sim, ella vai estar dando oídos a lo que o diabo quer fazer na vida de ella. Ella vai estar entregando sua vida para que o mal la domine. Porque ella não quer temer a Deus. E não é culpa de Deus. É uma decisão personal. É decisão de cada pessoa. Nadie pode decidir por usted. Nadie pode decidir por mim. Pero delante de todo eso que estamos aprendiendo en la palabra de Dios, yo creo, y es lo que está escrito, que lo mejor es escoger el bien y no el mal. Entonces, el Espíritu Santo le da siempre la oportunidad de usted arrepentirse. Él le da siempre la oportunidad de que usted se vuelva a Él. Porque Él todo el tiempo está clamando por usted. Todo el tiempo Él está clamando a sus oídos. Todo el tiempo Él está ahí clamando para que usted le dé atención. Porque cuando usted le da atención, Él le protegerá, Él le guardará. Cuando usted lo escucha, que es lo que está escrito aquí en el verso 33, ¿no? Vamos a leer una vez más. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Ahora es usted quien decide. La decisión es suya. Delante de todos los consejos que usted ha escuchado, delante de toda la palabra que usted ha escuchado, usted toma su decisión. Dios no le obliga, Dios no le impone. No, jamás Dios va a hacer eso. Dios clama, pero Dios no le impone. ¿Está bien? Entonces vamos a terminar por aquí nuestra lectura de hoy y ahí el próximo sábado nosotras vamos a estar aquí otra vez para leer, para meditar en la palabra de Dios. ¿Está bien? Un gusto estar con ustedes. Dios las bendiga mucho. Un buen sábado, un buen fin de semana. Mañana vamos a vernos en la iglesia. Un día muy importante para que nosotras vayamos a buscar a Dios. ¿Sí? Dios las bendiga mucho. Hasta pronto.